A ver, veremos que continúen ingresando sus compañeros. Ya. A ver, nos daremos un minutito más para que ingresen todos y lo terminemos esta parte de proporciones. Ya. Bien, entonces, lo que íbamos. Ya habíamos resuelto el inciso A. Que era esto, estimar al 95% la producción media de todas las granjas lecheras. Ahora lo que nos falta hacer, estimar, dice, a ver, esto es importante, jóvenes, este inciso B, por favor, a ver, atiendan, dice, porque de aquí vamos a sacar la proporción. Dice estimar, a ver, estimar la proporción. Entonces ya sé, cuando me dice estimar la proporción, cuidado que me estén estimando con lo que hemos hecho hace rato, con esta fórmula. Con esta fórmula de acá, con este es para estimar la media poblacional. Cuando estoy hablando de proporción, lo que tienen que utilizar es esta P. Por eso es de proporción, dice, ¿no es cierto? Entonces, para eso, ¿qué hago? Voy aquí y voy a leer bien la pregunta. Dice, estimar la proporción de todas las granjas lecheras, ¿sí? En este caso 400 granjas lecheras, puedo aumentar incluso aquí para así 400 granjas lecheras, ¿sí? Que producen, es importante, voy a subrayar, que producen 84 litros diarios, ¿sí? Ahí está. Voy a subrayar eso. Listo. ¿Sí? Por encima de 84. Por encima de 84 litros diarios. Ahora, ¿de dónde voy a sacar P y Q? Esta P y Q. Esta P y la Q para hacer esta proporción. Porque esta P y Q, ¿de dónde voy a sacar? Entonces, lo único que tengo que hacer es, ahí está, la fórmula, me piden estimar al 95%. Ahora, ¿de dónde sale esta P? Voy a ir a los datos originales, como la pregunta dice, para estimar la proporción de todas las granjas lecheras que producen por encima de 84 litros diarios, por encima, o mayor también podría haber dicho. Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? Ir a mi tabla original, a esta tabla original, y ver qué granjas lecheras producen por encima de los 84 litros diarios. Por ejemplo, 87 es mayor que 84, o está por encima que 84, 87. Sí, entonces pondremos un
¿Sí? O podemos poner sí. No, sí, no, sí. Sí. 80 está por encima de 84, no. Pongo 0. 84 está por encima de 84, no. Es igual. Por eso la pregunta dice por encima. O diría claro, la pregunta. Por encima de 84. 84 no está por encima, ¿no es cierto? Entonces 0. A no ser de que pregunte mayor o igual a 84, mayor o igual. En ese caso 84 sería 1. Pero dice por encima de 84. Vale decir 85, 86, 87 y así sucesivamente. Por lo tanto, 84 lo tomo como 0. 86 está por encima de 84, sí, pongo 1. 90 está por encima de 84, sí, pongo 1. 83 no está por encima de 84, se queda con 0. 86 está por encima de 84, sí, pongo 1. Y 85 está por encima de 84, sí, pongo 1. Entonces, ¿cuál es la proporción de granjas lecheras que producen por encima de 84? Todos los que están con unos, ¿no? Entonces, si sumo yo 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5. Entonces, la sumatoria de todos los unos me da 5. Ahora sí voy a hallar la proporción. Entonces voy a ir a hallar P y Q. Ahí está. Esta P, sumatoria de X. Podría haber puesto aquí X, ¿no? Así, X. Y no sé, con un apóstrofe, alguna cosa para diferenciar de esta otra X, ¿no? Con algún subíndice, una cosa de esas. No sé, poner una barra, lo que sea aquí, para diferenciar de esta X sub I. Para diferenciar de esta otra X sub I. No sé, podríamos poner una X, a ver, una X, esta sub I podría ser hacia arriba, digamos, como subíndice. A ver, aquí voy a poner, aquí, por decir así. Si se fijan, esta barrita está con un apóstrofe aquí, para diferenciar de esta X sub I. ¿No? Pero igual podemos poner también X sub I, pero con una barra. ¿Sí? Con una barra. X sub I. Entonces, con una barrita aquí, para diferenciar de esta otra X sub I. Entonces, la sumatoria de esta X sub I son 5. Entonces, la P es 5. Esto puedo poner con una barrita aquí, ¿no? Para diferenciar de la otra P. ¿No? Entonces, hago P, 5 unos hay que producen por encima de 84 y esta N es el número de datos. ¿Cuántos datos es cuando es N? 8, ¿no es cierto? Entonces divido 5 dividido entre 8, 0,63. Si P es 0,63, ¿cuánto sería Q? 0. Lo que complementa. Lo que complementa para llegar a 1, ¿no? Correcto. Para llegar a 1, lo que complementa, el complemento. 0,37. Porque sumado esto más esto, tiene que dar 1, ¿no? Ahí tengo P y Q. Ya tengo esta P, 0,63. Tendría que ir a buscar la T, que lo vamos a buscar ahora, y tendría que hallar esto. Sigma de P, la desviación típica de la proporción. Esto. Entonces, eso seguramente vamos a hallar. Ahí está. P 0,63, Q 0,37 dividido entre 8. ¿No? Sobre el factor de corrección, 400 menos 8, esto 0,99 salía en el anterior, ¿no? Es lo mismo. Y todo esto, 0,63 por 0,37 dividido entre 8 y su raíz cuadrada de todo. Tengan mucho Liz, cuidado. es la misma fórmula que hace rato, ¿no? De la proporción, no de la media. Claro, la misma fórmula de la proporción. ¿Sí? Ya. Donde está P aquí, recuerdan, P aquí está en la fórmula. P por Q
dividido entre n minúscula, ¿sí? De la proporción, no de S, de la media, la otra es de la media. S sobre raíz de n, es otra, de la media, Sí. esta es de la proporción. Entonces, haciendo las operaciones, esto me da 0,17, 0,99 por 0,17. Bueno, algunos meten directamente todo esto, está bien, no hay ningún problema. 0,17. Entonces, ya tengo esto de sigma de P, que es 0,17, tengo la P, que es 0, lo que me falta ya está T, la T student. Como me están pidiendo estimar al 90%, ¿sí? Al 90%, dice, ¿no? El inciso, ahí está, al 90%, dice. Estimar de todas las granjas lecheras que producen por encima de 84 litros. Entonces, voy a la tabla. ¿Dónde está la tabla? A ver, un segundito. Aquí está la tabla. Ahí está la tabla. Entonces, vamos a ir a hacer la estimación. 1.895. A ver, 8 menos 1, 7. ¿No? 8 menos 1, 7. Eso al 90%, 7 al 90%, este es al 90%, entonces sería 1.895. Porque está pidiendo al 90%. Y como n es 8 menos 1, 7. N menos 1, 7. A la altura de 7 y al 90%, entonces sería 1.895. Entonces, eso vamos a ir a poner 1.895 en el ejemplo. Ahí está. Nos vamos al ejemplo y ponemos 1.800. Ahí está. 1.895. La T. Ya tengo todo, multiplico este 0,17 por este 1.895 y 0,63 menos este producto me sale 0,31. Lo mismo hago para este límite superior. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Estoy estimando la P, proporción. Y aquí estoy haciendo con mu. Si se fijan, aquí es mu. Entonces tendría que ser P, ¿no? De proporción. Este sería P de proporción, ¿no? Aquí también sería P de proporción. Ya. Listo. Ahí está. Entonces, ahí está. Multiplico esto menos la multiplicación, 0,31. Multiplico estos dos más 0,63, 0,95. Estas son las proporciones. Ahora la proporción lo vamos a multiplicar por 100. Esto lo vamos a multiplicar por 100 para interpretar y expresarlo en forma de porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, si esto multiplico por 100, 31%. Eso ya lo hacen al interpretar ustedes, ¿no? Esto 31%, esto multiplico por 100, 95%. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Se estima que entre el 31 y 95% de todas las granjas lecheras, ¿sí? 400 son, producen por encima de 84 litros a un 95% de confianza. Litros diarios podríamos decir aquí, diarios. A un 95% de confianza. ¿Sí? Ahí está la interpretación. ¿No? Entonces estamos diciendo por encima de 84, porque dice así la pregunta. Estimar la producción o la proporción, estimar para la proporción de todas las granjas lecheras que producen por encima de 84 litros. Así dice la pregunta. Entonces, lo mismo tengo que interpretar, solo que con los resultados que hemos obtenido.
esto por 100, 31%, 0,95 por 100, 95%, y ahí está la interpretación. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esto es una pregunta de examen. Es una pregunta de examen. Y que es así les voy a preguntar como esto. Así. Por supuesto que no va a haber todo esto, ¿no? No va a haber todo eso. Así les voy a poner datos. ¿Sí? Datos, tampoco va a haber esta de aquí. Esto yo he puesto aquí a un ladito porque debería haber abierto otra columnita aquí. ¿Sí? Y poner esta X sub I con apóstrofe, ¿no? Para diferenciar de esta y hacer los unos ceros. Pero no tenía campo, como esto he traído del Excel, no tenía campo y lo he hecho ahí, aquí los he puesto, ¿no? Entonces seguramente yo les voy a preguntar así, les voy a poner una tablita así y les voy a hacer los incisos, ¿no es cierto? Esto va a tener una ponderación de 20 a 25 puntos. Y lo que tendrían que hacer es hacer la media, abrir esta columnita, tener esta columna para sacar todo esto, lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Y hacer las dos estimaciones. Entonces, cosas, incluso en el trabajo práctico tienen, que les he dado ahora, trabajo les voy a ir a mostrar ahora, que me van a entregar la próxima semana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes, de lo que acabamos de hacer? De todos modos, vamos a seguir haciendo ejercicios de todo esto. Vamos a seguir haciendo estos ejercicios, porque esto es importante y esto va a entrar al examen y va a tener una buena ponderación. ¿Alguna consulta para que vaya a mostrarles la práctica? Ya, a ver, voy a ir a ver la práctica dónde está. A ver, un segundito. Aquí está. Todavía no les he dado ni una práctica, ¿no? Para el segundo parcial. No, listo. Esta sería la primera práctica. ¿Ya? Entonces, para los dos grupos, ¿no? De IFI y de ICO. Entonces, práctica número 1 para el segundo parcial. Segundo parcial. ¿Sí? Y aquí tenemos todo de intervalo, estoy preguntando. No estoy preguntando lo que hemos hecho, eso yo creo que vamos a hacer después. No, fíjense aquí, dice de una población de trabajadores de una determinada empresa de la ciudad, se obtuvo una muestra aleatoria de 49 trabajadores. ¿Sí? Esto ya es una población infinita. ¿Sí? Cuyo salario promedio, la X base, es 2.500. Además, sabe que la desviación estándar poblacional es de 850. Si es razonable suponer que estos salarios están distribuidos en forma normal, estimar el salario promedio de todos los trabajadores de la empresa a un 99% de confianza. Entonces, para este ejercicio ya tienen todos los datos. Seguramente utilizarán esa fórmula de X barra menos, ¿qué van a utilizar? La distribución Z. Porque fíjense, una muestra aleatoria de 49. Entonces tienen que utilizar la distribución Z. Ya, la distribución Z. Y al 99%, Z va a ser 2.58. Entonces tienen todos los datos. ¿Sí? Todos los datos tienen. A ver, ¿qué fórmula van a utilizar? Aquí tengo. A ver, un segundito, ¿dónde está? Van a utilizar la fórmula que está con Z aquí. ¿Sí? Con Z. Esto es Z. Y este sigma es con, aquí, recuerdan, la desviación típica poblacional, sigma también está aquí. Son los primeros ejercicios que hemos hecho. Y esos datos están aquí. Entonces, con esto van a utilizar, y van a utilizar esta fórmula, pero con Z. Porque el tamaño de la muestra es de 49. ¿No? Es de 49 el tamaño de la muestra. Por lo tanto, esa fórmula tienen que utilizar, es directo aquí. No tienen que hacer mucho, tienen que sacar sigma de X y al 99% Z es 2.58. Lo mismo aquí. En una población de trabajadores de una determinada empresa se obtuvo la muestra aleatoria de 55. Sobre salario también es, cuyo salario promedio es de 480.
Entonces, dos preguntas son exactamente iguales. Lo único que están cambiando son datos. Datos. ¿Sí? En este caso el salario promedio es 2.500 y en este caso el salario promedio es 4.800. Entonces, el mismo proceso es para estas dos preguntas. Exactamente lo mismo. Para esta tercera pregunta, tenemos ahí, es proporciones. Construir el intervalo de confianza para la proporción de proporciones. Similar a otra, parecida a las, como dice, al ejercicio que hemos hecho hace rato, de proporciones. ¿Sí? P, ¿cuánto tendría que ser P? P dice de una muestra aleatoria de 300 unidades habitacionales, ¿no? Que 60 necesitan separaciones urgentes. Lo único que han cambiado son estos números. Entonces, para hallar P, tenían que hacer 60 entre 300. No sé cuánto sale aquí. Y exactamente lo mismo. Si se fijan, el tenor de la pregunta es lo mismo. Lo único que está cambiando son estos datos, estos números. Exactamente el mismo tenor, la misma pregunta textualmente incluso. Lo único que cambian son estos. Y ustedes van a cambiar. Ahí está. Este ejemplo tenemos ahí. Hace rato hemos hecho. ¿Sí? Exactamente es la misma. Aquí está. A ver, un segundito. Aquí está. Fíjense. Esta pregunta que hace rato hemos resuelto. Proporción de un grupo de hospitales. Aquí hemos puesto. El otro es de un grupo de unidades habitacionales 2.000. Aquí está 300 y aquí está 60 en la pregunta del examen. Esto tienen que hacer. Para P, 60 entre 300, no sé, 0,30 sale. 60 entre 300, P, ¿cuánto saldría? A ver, ¿alguien tiene? 60 entre 300, ¿cuánto es? 60 dividido entre 300. 0,20, 20%, 0,20 es aquí. P, 0,20, Q es 0,80. Si se fijan, hoy hemos hecho esto. Y es exactamente la misma. Exactamente la misma es en la práctica. Lo único que cambia es ahí está. Son los datos. ¿Sí? Estamos hablando de unidades habitacionales también. Y la otra pregunta es esta. La cuarta pregunta, lo que hemos hecho ahora. Igual, de granjas lecheras de producción diaria. A, B, C y los datos. Y les estoy pidiendo que estimen. Estimar, bueno, aquí solo un inciso. Estimar con intervalo de confianza para la media poblacional. Aquí puedo poner la B y hacer lo que hemos hecho hace rato. Esta pregunta, este inciso de proporciones. Voy a copiar, voy a llevar a la práctica esto. A ver, ¿dónde está? Práctica 1. Vamos a pegar. Ahí está. Estimar la proporción de todas, en este caso, 600 granjas en esta pregunta. 600. Granjas lecheras que producen por encima, ya voy a cambiar esto. No va a ser 84. Puedo decir, a ver, puedo decir de, a ver, un segundito, 95. 1, 2, 3, 4, 5, igual que hace rato, no. Por encima de 94, por encima de 96. 1, 2, 3, 4, 5. Mayor o igual a 95 puedo decir. Por encima de 95, 96. 1, 2, 3, 4. Por encima de 96 voy a poner. Por encima de 96 litros diarios. Listo.
Diarios a un 90% de confianza. Ahí está. Exactamente lo mismo que hace rato. ¿Sí? La misma pregunta. La misma pregunta que hace rato. Las mismas variables, ¿no es cierto? Producción de leche. Ahí está. Entonces, esta pregunta, como es la primera práctica, y me van a entregar la próxima semana, va a tener una ponderación de 10 puntos. Podemos poner aquí fecha de presentación, fecha de presentación. ¿Qué fecha cae el próximo lunes? ¿Qué fecha sería? 18. 18, ¿no? 18 de octubre. Hasta las 23. Hasta las, pongamos mejor, hasta las 23:59. 12 de la noche, 59. 24, hasta las 24 más o menos, ¿no? Porque no hay 24 ahí en el horas en el Moodle, solo lo último es 23:59. Ahí está. Entonces, jóvenes, hagan esta práctica, les va a servir de mucho esta práctica, les va a servir de mucho para el examen, para todas esas cosas, ¿no? Entonces, les estoy dando una semana. Les estoy dando semana y les estoy dando ejercicios que hemos hecho ya. Yo de todos modos, lo que hemos hecho va a estar en el Moodle, hoy mismo voy a subir. Ya, 10 puntos va a valer esto. Vamos a hacer acumulativo para el segundo parcial. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de estos jóvenes? De esta práctica. Podríamos, estas dos preguntas son exactamente la misma. Podríamos reducir esta pregunta, porque es exactamente la misma esta. Esta pregunta podríamos reducir y hacer así, solo que haya 3 preguntas. Pregunta 1, ¿por qué las 2 preguntas son las mismas? Pregunta 2, y la tercera pregunta, la que hemos hecho ahora. Esto voy a bajarlo a la otra hoja. Y pregunta 3, solo 3 preguntas. Pregunta 3, ahí está. Por lo tanto, esto les va a servir de mucho, jóvenes, les va a servir de mucho esto. Ahí está. Igual, son 8 grandes lecheras. ¿No? Pero lo único que estoy haciendo es cambiando estos datos, ¿no? Todos estos datos estoy modificando. ¿Sí? Y los procesos son exactamente lo mismo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes, de esto? ¿No hay consultas para terminar esto, la clase? Por favor, hagan sus prácticas, jóvenes, les va a ayudar mucho. Entreguen. Les estoy dando una semana hasta el próximo lunes, hasta las 12 de la noche del próximo lunes. Hagan exactamente lo mismo que hemos hecho hoy, solo cambiando datos, nada más. Estoy cambiando datos aquí, pero los procesos son exactamente lo mismo. ¿No hay preguntas para terminar la clase de hoy, jóvenes? Bien. Entonces, no va a subir sí, esto lo voy a el Word de lo que hemos avanzado, ¿no? Todo voy a subir. Todo lo que hemos hecho ahora, esos ejemplos, todo va a estar en el Moodle. Todo va a estar. ¿Ya? Y esta práctica más. Yo creo que de aquí a 1 hora y media sí voy a subir. ¿Ya? Ya. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Ulises. Chao, chao, jóvenes. Chao, chao.